Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, el hermano Juan Fernández les trae el tema, titulado Actitud de los verdaderos cristianos, confrontando la apostasía de los falsos maestros iglesieros. Bueno, el tema que quiero traer hoy es cómo debemos comportarnos en frente de un falso maestro, ¿no? Cuando viene un maestro enseñando doctrinas falsas, contrarias a las doctrinas que hemos aprendido de los apóstoles, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que debemos tener frente a ellos y las diferencias que existen en cómo nos dirigimos a los hermanos que han creído lo mismo que nosotros, que tienen la doctrina verdadera? Lo primero que quisiera leer es Romanos 16:17, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En este pasaje podemos ver claramente una serie de actitudes que nos enseñan a identificar a aquellos maestros de falsas doctrinas. Y no solo eso, sino las estrategias de engaños que utilizan. Lo primero que se resalta es que estos causan división en contra de la doctrina, ¿no?, apostólica, ¿no? Su mensaje parecerá bíblico, pero no lo será. Sino que más bien será un engaño, ¿no? Porque de ello sacan, como vemos, algún tipo de provecho. Pero lo verdaderamente llamativo de este pasaje es la frase: con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí podemos ver que los falsos maestros no se centran obviamente en la verdad, no están interesados en que la verdad perdure, sino en ganarse los corazones de los ingenuos. No les interesa la verdad, sino llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Por este motivo, utilizan palabras suaves, lisonjas, y me gustaría ampliar este concepto. El término griego que se utiliza para lisonjas es el código de Strong G2129, ¿no? Y viene de eulogiade, ¿no? No sé cómo será la pronunciación. Eulogiade, que es elogio, elegancia, bendición, ¿no? Alabanza, ¿no? Las suaves palabras, hablar bien, elegancia del lenguaje o eulogio. Para ganarse a las personas se apunta estratégicamente al corazón y hablamos de los deseos de los hombres. Ahí les compartí el término griego en la definición, ¿no?, de ese término, lisonjas, ¿no? Y como les comentaba, se apunta a los corazones de la gente, ¿no? Esto es una estrategia, obviamente, ¿no? Y comentaba también que estamos hablando de los deseos de los hombres, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿No? Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿no? De manera tal que cualquiera que se sujete a las palabras de alguien por lo que dicta su propio corazón, será fácilmente engañado, ¿no? Y por este motivo, los engañadores también casi nunca levantan la voz, ¿no? Digo casi nunca porque en ocasiones sí lo hacen, como hablando duro contra alguien imaginario, ¿no? Pero nunca lo enfrente, ¿no? Sino delante de sus oidores, a veces hacen como que hablan con autoridad frente a alguien, pero no está debatiendo el tema con nadie en sí, ¿no?
Bueno, por este motivo vemos que la mayoría de las veces no levantan la voz, ¿no? Siempre están sobresaltando el término amor, aparentando, ¿no? Aparentando ser amorosos, empáticos, cordiales, serviciales, ¿no? Pero todo esto es una apariencia, ¿no? Es hipocresía. Dos puntos son claves, ¿no? En el pasaje que leíamos. El falso amor interesado de las palabras, ¿no? Es un falso amor interesado. Y bueno, las enseñanzas falsas también, ¿no? Este es el otro punto. El apóstol Pedro también identificó estas mismas características, ¿no? Paso a leer un pasaje aquí, 2 de Pedro 2, verso 1 al verso 3. Y dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bueno, en este pasaje se nos advierte que vendrían falsos maestros también, ¿no? Y estos obviamente vienen con doctrinas contrarias a las apostólicas, ¿no? Pero llamativamente también se les llama avaros, ¿no? Que vienen con palabras fingidas, ¿no? Por lo que, obviamente, al ya tener otro punto de vista en donde se nos resaltan los mismos puntos, no podemos decir que esto es un punto menor, sino más bien uno muy importante y a tener en cuenta. Vemos que se utiliza la expresión sirven a sus propios vientres, ¿no? Filipenses 3, 17 y 19 nos da una expresión similar. Bueno, vamos a leer Filipenses 3, verso 17 al 19. Y dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos del madero de Cristo, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, claramente esta expresión nos habla de personas que centran su predicamento en sus propios deseos. No miran el reino, sino esta vida, ¿no? Y sus cosas, las cosas terrenales. Por este motivo, hoy en día oímos el evangelio de lo que Dios quiere darte aquí en esta vida, ¿no? Pare de sufrir, Dios quiere prosperarte, no pasarán por tribulación, venga y lidere, ¿no? Todos mensajes con cierto contenido bíblico, pero desviados totalmente del propósito real. Todos quieren oír ese evangelio, porque endulza realmente el corazón, y ha sido siempre la herramienta del engaño. Bueno, aquí les comparto un pasaje para enfatizar un poco la idea de que, bueno, siempre ha sido la herramienta del engaño, ¿no? El hablar a los corazones, ¿no? De las personas. Les comparto Isaías 30:10, que dice: que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Bueno, el mensaje halagüeño lisonjero es agradable, pero en Filipenses el apóstol nos exhorta en cuanto a este tema a ser imitadores de él, de manera que observemos, ¿no?, el desempeño que tenían los apóstoles, ¿no?, enfrente a estos casos, ¿no? ¿Cómo se comportaban ellos frente al falso maestro, ¿no? ¿Acaso
se dirigían a los mentirosos con palabras suaves, con lisonjas, o les llamaban realmente por lo que eran, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando oímos a alguien hablar una falsa doctrina? ¿Debemos dejarlo mentir para no contender y demostrar así que somos mansos y amorosos? ¿Eso es el amor? ¿Dejar que la mentira prevalezca con tal de no confrontar y tener una conversación dura? Bueno, para esos hermanos quisiera citarles Judas 1:3, que dice de la siguiente forma: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El verso 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí les compartí el pasaje y también le compartí el término epagonizomai, G1864 del código griego de palabras de Strong, y significa contender acerca de una cosa, como combatiente, ¿no? Intensivo, ¿no? Con el agón, contención, combate, dice contender intensamente. Bueno, la palabra ardientemente, dice acá, en la traducción se añade para dar el sentido intensivo de la preposición que contiene el término. Entonces nos encontramos el determinante consejo de Judas, que es de una rotunda salida a la acción. No estamos llamados a callarnos para no confrontar, sino todo lo contrario, contender ardientemente por la fe, ¿no? Y la fe, por extensión, significa la verdad apostólica, la doctrina, el evangelio mismo, ¿no? Al cual hemos creído. Y que como base acentuada en este mismo pasaje, si observamos, se dice Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, no es nada más ni nada menos que la doctrina verdadera del Padre y del Hijo. Esta misma característica, hablando de cómo debemos pararnos frente a estos engañadores, nos la ofrece el siguiente pasaje. Bueno, ahí les compartí el pasaje de Tito, capítulo 1, verso 9 al 11. Paso a leerlo. Dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bueno, aquí vemos que no se está haciendo suave con los que se extravían, ¿no? Enseñando el error. No solo se habla duro de ellos, sino que se nos enseña que es preciso tapar la boca. Y no solo esto, sino que es, en el verso 13, si continuamos leyendo, se dice reprenderlos duramente. Ahora, al momento de señalar un error, nos encontramos un típico argumento hipócrita que lo hemos visto muchas veces aquí, que se dice: aquí falta amor, ¿no? Los contumaces, bueno, suelen desviar la vista de la doctrina, de lo que se está enseñando y corrigiendo, y señalan el habla dura como falta de amor, y que esa actitud que vemos que es la enseñada aquí por los apóstoles, bueno, algunos dicen no es un comportamiento cristiano. Bueno, y así comienzan a citar pasajes como Colosenses 3:2, obviamente aislado, fuera de su contexto, y en ocasiones hasta atacan el conocimiento, ¿no? Citando 1 Corintios 8:1. Y de esta forma engañan a los ingenuos, ¿no? Haciendo pasar por oscuridad a los que traen luz y poniéndose ellos mismos como luz, pero sin traer claridad a nada, ¿no?
llaman la atención sobre la forma que uno está hablando en ellos, sobre ellos, diciendo que bueno, lo que uno está haciendo no es un comportamiento verdaderamente cristiano y que eso no es amar, ¿no? Y defienden con ciertas cantidades de pasajes. Bueno, ahí les compartí el Salmo 55:21, lo voy a leer por aquí, así queda también en audio. Dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Bueno, este pasaje es un plus, ¿no? Un detalle más que nos refleja la naturaleza de los hipócritas, ¿no? Porque tenemos que lo que ellos llaman amor no es más que hipocresía, ¿no? Dicen amar, pero es fingido, es falaz, interesado. Claramente vemos este ejemplo, bueno, de los principales líderes religiosos, ¿no? Los papas y los pastores, quienes esconden su humanidad por aparentar consagración. Y algunos hasta se autoproclaman ungidos, ¿no? O dejan que así les llamen, y dando a entender de esta manera que existe un sacerdocio y un laicado dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, y para mostrarse líderes, ¿no? Para mostrarse que están, digamos, consagrados y bien parados ahí arriba en la tarima, ocultan sus problemas, ¿no? Ocultan bueno, las dificultades diarias que cualquier persona vive, ¿no? Lo ocultan, porque de esta forma ellos se muestran así más espirituales, ¿no? En otra altura, como habiendo alcanzado algo más, y esta expresión, ¿no? Haber alcanzado algo más, recuérdenla, porque más adelante lo voy a ampliar, ¿no? Pero claramente vemos una actitud religiosa, ¿no? La típica hipocresía religiosa con la que se encontró Jesús, ¿no? Con los fariseos, los saduceos, ¿no? Que muchas veces recriminó su obrar, ¿no? Que buscaban gloria de los hombres, hacían sus oraciones en voz alta, y a los gritos por las plazas para que los mundos los vean, ¿no? Ayunaban y ponían sus caras largas para que todos vean que estaban ayunando, porque buscan un provecho, ¿no? Incluso daban, ¿no? Ayudaban y hacían tocar trompetas, dando a entender, ¿no? Como que anunciaban, ¿no? Lo bueno que son, lo amoroso, miren cómo ayudan, porque la gente dice: wow, miren a esta persona, a este siervo de Dios, cómo ayuda a los necesitados, ¿no? Pero vemos que es todo un obrar hipócrita, ¿no? Es un obrar que busca lo suyo propio, no busca el bienestar, incluso el dar. Fíjense, algo tan noble como ayudar al necesitado, que es algo que la iglesia debe procurar, hasta lo pueden convertir en mal. El mismo Jesús decía: si la luz de ellos es tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? ¿Qué nos dan las mismas tinieblas, no? ¿Qué nos daba a entender Jesús con esto? Sino que esa obra buena que estaban ayudando al necesitado era malo, pero era malo porque lo hacían no por ayudar al necesitado, sino para mostrarse y que la gente los alabe y digan: wow, qué bondadosos son. Terminaba siendo malo el obrar bueno. O sea, si la luz, esa luz que hay en ellos es tiniebla, cuánto más será lo que tienen oculto, ¿no? Lo que esconden. Por eso el obrar religioso, el obrar de la suavidad, del amor y el que te doy, y que nunca levantamos la voz, y que nosotros somos gente que no tenemos problemas ni dificultades, que vivimos en un nivel espiritual mucho más elevado, ¿no? Mucho cuidado con eso, que no procede de bien, ¿no? Bueno, hermanos, ahí le compartí el pasaje de 1 de Timoteo
lo paso a leer, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, bueno, dice, hasta prohibirán casarse, etcétera, ¿no? Pero, bueno, vemos que muchos escuchan estas doctrinas halagadoras, exaltadoras de hombres, pero dice por la hipocresía de mentirosos, ¿no? Pues hablan suavemente, ¿no? Con un habla pausada, ¿no? Pero vemos que, bueno, que esta hipocresía, ¿no? Esta hipocresía, hablamos de un disfraz, ¿no? De algo que realmente se oculta, ¿no? La personalidad del que habla se oculta verdaderamente siendo hipócrita, ¿no? Vemos, como comentábamos sobre los fariseos, los saduceos, ¿no? Como el comportamiento hipócrita, bueno, arrastra atrás de sí a mucha gente, ¿no? Primera Tesalonicenses 2:3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. El verso 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Bueno, este es el ejemplo apostólico. Vemos que ellos no usaban de palabras lisonjeras, ¿no? Dice que Dios prueba los corazones, ¿no? En cambio, el hombre hipócrita alaba los corazones, los endulza, ¿no? Pero vemos que el comportamiento apostólico era diferente, ¿no? Claramente, el habla lisonjera es una característica del falso maestro. Aunque obviamente hablamos de diferentes formas, ¿no? Hacia los hermanos y hacia los falsos maestros, ¿no? Porque el principal motivo de este estudio es mostrar cómo nos dirigimos hacia los falsos maestros, ¿no? Y hemos visto que siempre usan esta actitud, ¿no? Buscan centrarse en eso porque el mundo ya está convencido, ¿no? del supuesto comportamiento cristiano, ¿no? En cuanto usted llama a estos hombres mentirosos, bueno, enseguida dicen, hermano, ¿cómo va a hablar usted así? ¿Cómo va a juzgar al siervo de Dios? O ese no es el comportamiento que tiene que tener un cristiano. El cristiano tiene que ser suave, humilde, ¿no? Pero vemos que el ejemplo apostólico no es ese, ¿no? Sino más bien que nos guardemos de estos hombres, ¿no? Porque esta hipocresía de hombres altivos, ¿no? Que se creen o aparentan estar en otro nivel espiritual, ¿no? Es engañoso, pero el convencimiento del mundo es que es eso, ¿no? Por eso vemos que no combaten la doctrina, ¿no? Sino el comportamiento o la forma que uno le exhorta, ¿no? Porque negar que la doctrina del Padre y el Hijo, bueno, les es imposible, ¿no? Pero ante los ojos de los demás, decir que este no es un comportamiento cristiano, bueno, para los oidores es aceptable porque tienen esa idea, se ha engendrado desde siempre, ¿no? El comportamiento papal, ¿no? El comportamiento de los supuestos sumos sacerdotes papales, que lo vemos que hablan bien pausados, suavecitos, ¿no? Toda una liturgia, ¿no? Pero eso, como demostramos claramente, no es el comportamiento cristiano verdadero. Bueno, hoy les comparto un pasaje, ¿no? Porque ya tenemos que pasar a explicar un poquito, no sea que alguno diga, bueno, estás hablando en contra del amor, ¿no? O del buen obrar, ¿no? O del hablar amablemente, no estamos hablando en contra de eso absolutamente.
Así que tenemos que pasar ahora, porque aquí lo perdí el pasaje. Ahí le compartí 1 de Timoteo 4:16, y esto lo comparto ahora para que podamos ver por qué digo que esto no es amor, ¿no? Y que ese comportamiento aparentemente amable, ¿no?, de apariencia amable, en realidad no es amor, ¿no?, sino más bien cobardía, ¿no?, y egoísmo. Bueno, 1 de Timoteo 4:16 nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en eso, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces vemos claramente que cuidando la doctrina apostólica del Padre y del Hijo hay salvación para los que oyen, ¿no? De manera que aquellos que enseñan lo contrario o niegan esto, bueno, están guiando o llevando a la muerte, ¿no? Lo hagan por error, por confusión, o lo hagan por maldad, ¿no? Entonces nos encontramos claramente que el Evangelio es de vida y muerte de lo que hablamos. Entonces, al momento de enfrentar la falsa doctrina, estamos confrontando con gente que guía a la muerte. Me gustaría compartir con ustedes una anécdota que me comentaron una vuelta hace un tiempo, bastantes años atrás, y que me ha gustado, ¿no? Bueno, la anécdota es algo así. Imaginemos que estamos en una plaza, ¿no?, donde hay una fuente de agua. Bueno, y en un momento determinado nos encontramos solos y vemos que algunas personas bajan con algún veneno y empiezan a contaminar la fuente de agua que se encuentra allí, ¿no? Y nosotros somos testigos de esto, ¿no?, de un derramamiento de veneno sobre el agua. Estas personas se van, nosotros seguimos ahí en el lugar, habiendo sido testigos de ese envenenamiento, ¿no? Pero luego vemos que la gente comienza a acercarse y a beber el agua. Bueno, ¿qué haría el amor ahí? ¿Qué es el amor? ¿No? Sino más bien explicar, avisar, dar el alerta, cuidado, esa agua no está apta para tomar, ¿no? Porque nosotros hemos sido testigos de algo, tenemos un testimonio verdadero que conocemos en nuestro interior que es verdadero, y las personas, obviamente, algunas nos podrán escuchar y otras quizás no. Algunos podremos explicarle mejor porque estarán interesados en el tema y otros no, pero aquí está el punto de lo que estamos hablando. Imagínense que en ese momento aparece otra persona, ¿no? Y empieza a decir: tomen el agua, tomen tranquilo, lo que este señor está diciendo es mentira, esta agua está buena y es apta para tomar. Ahí, hermanos, ahí es donde encontramos el ejemplo del falso maestro. ¿Y cómo actúa el amor ahí? ¿Cómo actúa el amor? No, yo me quedo calladito y no confronto al mentiroso porque Dios no nos llamó a confrontar. No, obviamente que saltaríamos con todas nuestras ganas a llamarle mentiroso porque somos testigos y veraces de que esa agua no está apta para tomar, ¿no? Pero quizás este ejemplo le parezca tonto o no bíblico, pero me parece útil, ¿no? Porque si notamos, el apóstol dice: hubo falsos profetas, como también habrá falsos maestros entre el pueblo, ¿no? Y díganme si lo que pasó, por ejemplo, en los tiempos de los profetas no es lo mismo. Veamos a Jeremías, por ejemplo, que él recibió de Dios la advertencia de que el rey del norte vendría, ¿no?, que Babilonia vendría y lo destruiría. ¿Qué comenzó a hacer? Pues a anunciar que venía el peligro, que había muerte si se permanecía de esa forma.
Pero, ¿qué hacía el pueblo? Empezó a oír a los falsos profetas que profetizaban ¿qué? Paz, 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 cuando no había paz, ¿no? Entonces el mensaje de ellos era más bueno porque era más lindo, digamos, más agradable, porque decía, Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada malo. El mensaje es lindo, pero era mentira, ¿no? ¿Y qué hacían con Pablo? Con Jeremías. Pues le insultaban, le ataron, lo apresaron, pero él no se cayó y llamó a los falsos maestros, falsos profetas que profetizaban mentira. Entonces vemos que el claro ejemplo de los falsos profetas y los falsos maestros no es quedarnos callados. El amor no se queda callado. El amor no se guarda para sí la verdad, sino que precisamente edifica al hermano para que no sea engañado, para que comprenda. Y eso nos demuestra claramente que ese comportamiento cobarde en realidad no es amor, sino todo lo contrario, cobardía, es veneno, es engaño. Bueno, ya vemos que claramente no es amor esa actitud, ¿no? Pero existe una dificultad que muchos tienen, ¿no? Al escucharlos hablar, porque, bueno, ellos oyen que están hablando de Cristo, ¿no? Y muchos creen que porque le llaman a Cristo Señor, son de Dios, ¿no? Son hermanos. Y por eso aquellos pasajes donde vemos la manera en que debemos dirigirnos hacia los hermanos, bueno, muchos creen que se les puede aplicar a ellos también. Ellos defienden el habla dura que le dirigimos, ¿no? Se defienden usando esos pasajes, ¿no? Pero eso es otro error también promovido por los sistemas religiosos hipócritas, ¿no? Muchos dicen que dentro de la cristiandad, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen que Jesús es el mismo Dios, otros dicen que Jesús es la segunda persona de una Trinidad. Bueno, se dice de Cristo muchas cosas, ¿no? Y bueno, ellos le llaman a todas esas ideas cristiandad, ¿no? Cristiandad. Y es muy difícil o comprender, ¿no? Yo, la verdad, a mí me cuesta mucho entender cómo nos llega la revelación que Pedro dio, ¿no? Porque vemos que en su época también muchos decían muchas cosas del Cristo, ¿no? Cuando él le pregunta a Pedro, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿No? Y muchos decían, exactamente como hoy, diferentes cosas, ¿no? Pero ¿cuál fue la revelación de Pedro? ¿No? Tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito. Y esta expresión tan simple, ¿no? Es muy difícil de que alguien nos responda, ¿no? De todas estas llamadas sectas cristianas, que nos den esa simple respuesta. Es muy difícil, porque sencillamente esto es algo que viene de Dios, ¿no? Por eso, segunda de Juan 1:9 que compartíamos el otro día, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. De manera que todos aquellos que enseñan algo diferente de la doctrina, del Padre y del Hijo, obviamente, bueno, simplemente no tienen a Dios. Y si alguno quiere enseñar un evangelio diferente, es anatema. No estamos hablando aquí de hermanos con la verdadera doctrina, ¿no? Que por alguna circunstancia tropieza o se siente a sí mismo condenado o tiene alguna dificultad en su vida, ¿no? Por la que necesita restauración. No, estamos hablando directamente de falsos apóstatas, de falsos maestros, ¿no? Apóstatas, gente que está intentando imponer una enseñanza contraria a la de Cristo, ¿no? Y eso
estas personas no son lo que las Escrituras nos muestran que debemos llamarle hermanos, ¿no? Como dice el pasaje que citábamos también, no le diga bienvenido ni le reciba en casa. Bueno, para ir cerrando un poquito el tema, me gustaría tratar algunos de esos pasajes que se utilizan para defenderse, ¿no? Los falsos maestros lo utilizan para defenderse cuando les llamamos mentirosos, hipócritas, etcétera. Bueno, ellos traen algunos pasajes acusándonos de que ese comportamiento no es el de cristiano, ¿no? Y bueno, vamos a ver si realmente se aplica, si se pueden aplicar a ellos, ¿no? Si se pueden aplicar a ellos. Y por ejemplo, acá traigo Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Bueno, aquí vemos que no se habla de falsos maestros, ¿no? Sino de un hermano en la fe, por lo que de entrada, obviamente, ya no se aplica el caso. Y bueno, vemos que todos podemos ser tentados en alguna cosa, por eso miramos y restauramos en amor a los hermanos que están atravesando alguna situación, alguna dificultad, algún problema, algún decaimiento, ¿no? Pero algo que debemos tener en cuenta, obviamente, que aquí nos está hablando de un falso maestro, ¿no? No es alguien que está viniendo con una doctrina de demonios, sino que es un hermano que básicamente cree lo mismo que nosotros, o tiene la verdadera doctrina, digamos, pero que por algún motivo no se encuentra animado, está atravesando alguna situación, quizás algunas ideas lo estén confundiendo, y bueno, se restaura en amor, porque a nosotros mismos también nos puede pasar esa situación, ¿no? A todos nos pasa. Aquellos santurrones que vengan y se hagan los super ungidos, que no tienen situaciones situaciones en las que se sienten decaídos o que necesitan ayuda del hermano, ¿no? Si esa santurronada, bueno, hermanos, eso no es cierto, es una hipocresía. Hay que tener cuidado de esas gentes. Romanos 14:1 dice: los débiles en la fe recibid, ese es como un título, ¿no? Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bueno, este pasaje nos habla de lo mismo que el anterior. El débil en la fe no es un falso maestro, ¿no? Aunque en sus ideas a veces se condena a sí mismo y puede creer también que otro se condena. Y bueno, no estamos nosotros para juzgar, ¿no?, a esa persona. Notemos que son débiles en la fe, pero son de la fe. El mismo pasaje nos indica que son de la fe, ¿no? Aunque obviamente les falta, ¿no?, tener algún entendimiento mayor, ¿no? Pero con amor, obviamente, a estas personas les edificamos, ¿no? Sin condenar su debilidad o menospreciarlos porque, bueno, aún les falta y los dejamos a un costado, ¿no? Entonces vemos que estos dos pasajes que acá citamos, de hecho uno de estos lo citaron hace poquito, no aplican para defenderse en contra de los falsos maestros, ¿no? Sino que estamos hablando del trato entre hermanos de la misma fe. Bueno, conforme al pasaje que compartí recién, bueno, podemos encontrar muchos pasajes similares en donde sencillamente se puede dar la misma aplicación, para no ser muy redundante en el tema y no ser cansador. Me quiero centrar simplemente en dos pasajes más. En el pasaje que les compartí recién, 2 de Timoteo 2:25, que es uno de los más fáciles de pervertir en este sentido,
quizás uno de los más difíciles de explicar. Bueno, he estado revisando las versiones bíblicas, diferentes versiones, más o menos todas la advierten similar, ¿no? Si tienen algún libro alguna Biblia con referencia, van a ver que hace referencia al mismo pasaje anterior que compartimos, referido a los hermanos. Pero en las traducciones, la mayoría de las traducciones se vierten así como lo vemos aquí, que dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y bueno, este pasaje a simple vista parecería hablar de los falsos maestros, pero quiero pasar a explicarlo bien para mostrar que realmente no es así, no son necesariamente falsos maestros. Bueno, primero me gustaría comentarles que el término aquí vertido por corregir, ¿no? Para que corrijas con mansedumbre, nos puede hablar de disciplina, ¿no? Una disciplina que es forma de castigo, digamos, ¿no? Y en este pasaje precisamente va referido a ciertos discutidores que había en la iglesia, ¿no? Que se centraban en cuestiones sin sentido. Y bueno, ahí utilicé la palabra discutidores porque el término que dice que se oponen también se puede traducir por los que discuten, ¿no? Porque vemos que en la iglesia, si leemos el contexto de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que se está hablando de que al que se le dirige la carta se le está hablando que se aparte de las cuestiones necias que provocan contienda, ¿no? Y bueno, hay una aplicación de que esa contienda o esas discusiones puede llevar a algunos a desviarse, ¿no? Pero no hablamos de la doctrina en sí, sino de cuestiones necias y vanas. Como vemos que en muchos pasajes se nos dice que había algunos que discutían sobre genealogías y diferentes cosas, que no era lo importante. Pero ahora me quiero centrar en esto para explicar mejor este pasaje, que es la disciplina que dice aquí, ¿no? Que se vierte por corregir, ¿no? Corregir. Bueno, el término griego que se utiliza aquí es paideu, G3811, significa enseñar, instruir, adiestrar, ¿no? Y se traduce como, por ejemplo, aprender, ¿no? Para que aprendan. En 1 Timoteo 1:20, presten atención. Acá en 1 Timoteo 1:20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿no? Entonces, aquí se vierte como aprender en este pasaje, ¿no? Para que aprendan. Pero notemos una diferencia que es en una forma de castigo, ¿no? A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Recordemos los contextos, ¿no? Y este término no solo se vierte así como aprendan, sino también se vierte por disciplina. En 1 Corintios 11:32 dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí la palabra castigados es la misma palabra paideu. Este mismo sentido le da Hebreos 12:6, que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y también esta misma aplicación lo vemos en Hebreos 12:10. Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participamos de su santidad. Entonces vemos que va referido a una disciplina, ¿no? También podemos ver esta aplicación en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete.
¿no? Entonces también aquí vemos que se vierte por castigo. Yo reprendo y castigo, ¿no?, a todos los que amo. Bueno, lo dejo por ahí más o menos. Y bueno, según vemos, la disciplina va hacia los hijos, viendo todos estos pasajes en donde se aplica ese término, a pesar de que sean entregados a Satanás o estén bajo su lazo, porque vemos que es un lazo en cual estos hermanos están bajo un lazo de Satanás. Pero la disciplina claramente los restaura, ¿no? Y bueno, bueno, por eso principalmente no creo que esto se esté refiriendo a falsos maestros, sino de los mismos hermanos que nos encontramos en faltas, discutidores necios de vanidades, que a lo mejor Dios le permita un conocimiento pleno, un conocimiento mayor. Y ahora explico por qué este conocimiento pleno de la verdad, por qué utilizo este término. Bueno, quiero explicar bien esto que venía comentando. Ahí les comparto el término griego epignosis, G1922 de código Strong, y dice, denota un conocimiento total. Esto me parece importante, hermanos, discernimiento o reconocimiento. Bueno, es forma intensificada de él. Dice, escuchen esto, hermanos, expresando un conocimiento más pleno o un conocimiento pleno. Y oigan, una mayor participación por parte del conocedor en el objeto conocido, influenciándole más poderosamente. Este término es importante explicarlo así también, comprender porque traducir esto simplemente por conocer es como que le resta un poco del significado real del término griego, pues esto nos habla más bien de una plenitud, como de una mayor profundidad, algo conocido, ¿no?, algo conocido del cual logramos mayor conocimiento. Y por eso me confirma aún más que el anterior pasaje nos habla directamente de los falsos maestros. Y ahora voy a seguir explicando por qué. Porque si continuamos leyendo al siguiente capítulo, nos advierte de los falsos maestros que vendrían, ¿no? Bueno, y allí cuando advierte de los falsos maestros, utiliza un sinfín de adjetivos descalificativos. Y a diferencia del mandamiento que vemos aquí de la instrucción mansa, ¿no?, sobre aquellos se dice, a estos evita, ¿no? Por ejemplo, si vamos a 2 de Timoteo 3:2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, y quiero aclarar, no está hablando de los mismos, dice, quiero que también sepas de esto, que habrá, ¿no? Hace una diferencia sobre los que está hablando en el capítulo anterior sobre estos que vendrán. Dicen, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Miren la cantidad de prácticamente insultos, podríamos decir, con que se refieren a estos otros. El verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, vemos claramente que hay una clara diferencia de los que mencionábamos en el capítulo anterior a los que se mencionan aquí. Bueno, entonces como vemos, claramente no es el mismo trato, ¿no? Pues a los primeros mandó a disciplinar en amor, ¿no? Para que quizás conozcan
más plenamente algún tema, ¿no?, aquí referido, y a otros directamente ordenó evitar, ¿no? Quiero centrarme sobre todo en este verso, porque es importante que entendamos que no se está hablando de falsos maestros en ese pasaje. ¿Y por qué, no? Porque, como digo, a uno se ordenó instruir, ¿no?, corregir, ¿no?, que veíamos que era disciplinar en amor, para que conozcan, para que lleguen a un conocimiento más real, y a otros directamente mandó evitar, que a estos evite, ¿no?, después de decir cantidad de insultos, digo yo, porque son insultos prácticamente, llamar a alguien con todos esos adjetivos descalificativos. Dice, 2 de Timoteo 3:7, si nos vamos al verso 7, dice: estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, reprobos cuanto a la fe. Y bueno, aquí vemos por qué la diferencia. Y es clara. Estos últimos falsos maestros, réprobos, no llegan al conocimiento de la verdad, son réprobos. Y bueno, ven la diferencia, de manera que no podemos decir que el primer pasaje que citábamos, ¿no?, aplica a los falsos maestros. Evidentemente no, a pesar de haber sido quizás el pasaje más complejo de explicar, si lo analizamos a fondo. Bueno, nos está hablando de cosas diferentes, ¿no? Porque sería una contradicción decir que a los que contradicen, ¿no?, debe instruir, y luego decir que los evite, ¿no? Sería dos órdenes diferentes. Y bueno, siguiendo también la misma línea que hablamos del conocimiento, ¿no?, porque hay varias palabras que se pueden traducir por conocimiento, o saber, conocer, entender, ¿no?, todos estos términos, bueno, o el conocimiento aquí referido, como decíamos, un conocimiento total o pleno, un entendimiento de un tema. Bueno, en lo particular creo que ese entendimiento especificado se llega al final, ¿no? Al final, no es que alguien lo alcance aquí, hoy en día. Creo que ese pleno entendimiento está por verse en todas las personas, ¿no? Quien recibirá ese entendimiento, porque nadie podía y nadie puede pretender haber alcanzado y ese algo más. Recuerden eso que yo dije que recuerden, al haber alcanzado algo más, ¿no? Bueno, vamos a explicarlo un poquito referido a este tema, y que va dirigido específicamente a la lucha en contra del conocimiento que se dice a veces, defendiéndose de los falsos maestros. Saltan con esta expresión: el conocimiento envanece. Así que en base a esto que vengo explicando aquí, quiero ampliar un poquito esta diferencia que hay en el conocimiento. Bueno, hermanos, comprendo que el pasaje que comenté anteriormente presenta quizás alguna dificultad para entenderlo así. Si alguno piensa que esté equivocado, puede obviamente expresar su opinión libremente, ¿no? Y explicar también así la diferencia que yo menciono aquí sobre bueno, los dos tipos de personas que se mencionan claramente: a uno enseñarles y a otro evitar, ¿no? Tal vez también con este comentario al siguiente pasaje que voy a dar, bueno, quizás también traiga un poco de luz sobre lo que explicaba anteriormente. Bueno, quiero citar ahora 1 Corintios 8:11, que es, bueno, uno de los pasajes favoritos de los indoctos,
porque lo hemos visto, bueno, así muchos falsos maestros huyen de la responsabilidad de explicar, ¿no? De explicar algún tema, ¿no? Con la famosa frase, el conocimiento envanece, como si el conocimiento fuese algo malo y que Pablo lo está exponiendo acá en contraparte del amor. Bueno, vamos a demostrar que esto no es así, no es cierto. Bueno, paso a leerlo. 1 Corintios 8:11 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Bueno, por la falta de argumento de los falsos maestros hipócritas, bueno, encuentran en este pasaje una salida rápida y un escondite a sus ideas, porque temen confrontar la verdad, ¿no? Como respuesta a la habladura, ¿no? Y el falso acusativo de falto de amor, de los que muchas veces se nos acusan cuando les llamamos por lo que son. Bueno, ven en este pasaje una forma cobarde de escudarse, aunque en cierta forma, por la interpretación misma que ellos dan, bueno, están testificando contra ellos mismos que no tienen conocimiento, porque es un poco absurdo este argumento, ¿no? Es como que dicen, tú tienes conocimiento, el conocimiento te envanece, pero yo tengo amor, ¿no? Demostrando así que no tienen conocimiento. Bueno, y a la vez ya demostramos que ese amor que dicen tener es mentiroso e hipócrita. Así que ahora me gustaría un poco rescatar el conocimiento aquí desechado por los indoctos, ¿no? Bueno, primeramente debemos rescatar que el pasaje aquí no está haciendo referencia a algún falso maestro, ¿no? Sino de la relación entre hermanos con diferentes grados de entendimiento, por lo que no pueden zafarse de la habladura con este pasaje, ¿no? Y el apóstol aquí utiliza un juego de términos y tiempos verbales que son importantísimos y que, bueno, quedan un poco cortos en la traducción. El apóstol utiliza el término gnosis, que es conocimiento, que va referido a buscar, investigar, lo que es ciencia, digamos. También utiliza el término eido, que es comprender, G 1492, que es un verbo primario usado solo en ciertos tiempos pasados, ¿no? También utiliza el término ginosco, G 1097, prolongado de un verbo primario también, que es conocer, saber absolutamente, ¿no? Del absoluto. Ahora voy a pasar a explicar un poquito estas ideas. Bueno, a ver si al final terminamos el tema y me logro explicar sobre este pasaje, ¿no? Si me logro hacer entender. En este pasaje Pablo dice, bueno, todos sabemos que tenemos conocimiento, ¿no? Aquí Pablo está hablando de un conocimiento sobre un tema en específico, que es aclarado, que los ídolos no son nada, ¿no? Pero quiero hacer énfasis sobre todo en el verso 2, ¿no? En el verso 2, que dice, si alguno piensa que sabe algo, bueno, vamos a explicarlo un poquito, ¿no? Porque aquí están los tiempos verbales en los términos, cambian los términos, y bueno, es lo rico del pasaje, que bueno, en las traducciones veo que un poquito se pierde. Dice, viene a ser algo así el significado, ¿no? Aquí dice Pablo que si alguno piensa, ¿no?, haber conocido, ahí conocido, utiliza el término oída, que es el conocimiento completo, ¿no? Es como decir, si alguien piensa que comprendió, ¿no?, es un tiempo pasado, es como que ya sabe, ¿no? Bueno, todavía no sabe, ¿no? Y ahí se utiliza el término ginosco, que es un término que indica una continuidad de aprendimiento,
¿no? Dice, como que no aumenta su conocimiento, ¿no? No sigue aprendiendo. Es la idea que pretende vertir con el término. ¿Cómo debería saber, conozco nuevamente, cómo debería estar creciendo en el conocimiento respecto a ello? O sea, cuando una persona cree que un tema lo sabe, ya está, no tiene más nada que aprender, obviamente no crece más en ese conocimiento, no crece más, no aumenta el saber sobre eso, porque ya cree que ya está, ya lo dominó. Entonces, simplemente da vuelta de página y listo, no sigue creciendo, ¿no? Bueno, y este es un problema que está reflejando aquí el apóstol. Dice, los hermanos se jactan de cierto conocimiento y bueno, es como que en cierta forma condenaban a los hermanos que no tenían este conocimiento, ¿no? Y como vemos claramente, se utiliza un juego de palabras, ¿no? Para demostrar, Pablo, que aún a ellos les faltaba conocimiento, sobre todo porque Pablo utiliza esta expresión, el amor edifica, ¿no? Así que si una persona que tiene conocimiento simplemente se cierra al que no lo tiene, obviamente no le ama, no le edifica, y de nada le sirve el conocimiento, porque ahí también podemos aplicarlo con el otro pasaje que dice, si yo tuviese todo el conocimiento y no tengo amor nada soy, ¿no? Pero ¿está desechando el conocimiento? Claro que no. Al contrario, en este pasaje vemos que incluso está haciendo énfasis al seguir creciendo en conocimiento y al no creer el haberlo alcanzado, el haberlo obtenido, pero que un poco se puede perder esa idea en las traducciones, ¿no? Pero claramente con ese juego de palabras quiere darnos a entender de que la creencia de haber llegado al completo conocimiento es a su vez una demostración de que no tienen conocimiento precisamente, y para nada esto significa un desecho al conocimiento, ¿no? Y como vimos, el amor edifica. Obviamente esto es como los talentos, ¿no? Cuando el amo le da los talentos es para que multiplique esos talentos, ¿no? Para que los guarde y los esconda y no produzca nada con eso, sino que le genere algo, ¿no? Entonces lo mismo es con el conocimiento. El amor edifica. Por eso veíamos que en las situaciones que tuvimos aquí en el grupo, se exigía que explique ciertas definiciones a estas personas que decían que amaban a los más pequeños, pero vemos que no daban el conocimiento, no enseñaban el supuesto conocimiento que tenían, sino que simplemente quedaban enmudecidos diciendo que amaban, que se preocupaban por los más pequeños, pero ahí quedaba. Entonces el amor edifica, el amor no se guarda para sí el talento, sino que construye, hace que el otro hermano, que la otra persona pueda comprender al igual que él la situación y las cosas. Bueno, hermanos, esto prácticamente es lo que quería mencionar sobre el tema, como realmente el ejemplo de Cristo, quien no dudó en llamar a los fariseos hipócritas hijos de Satanás, de su padre el diablo, y que las obras de su padre el diablo quieren hacer, ¿no? No tuvo ningún remordimiento en decirlo. Este ejemplo siguieron los apóstoles de Cristo. Vemos a Pablo también, utilizando expresiones muy duras contra los falsos, ¿no? También llamando hijo de Satanás, sepulcros blanqueados, ¿no? Sin ningún temor, ¿no? De llamar las cosas por su nombre. Y así como los apóstoles imitaron a Cristo, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo.
En este sentido, hacia los falsos maestros, ¿no? Los falsos profetas, es como debemos dirigirnos hacia ellos, que es muy diferente a la forma en cómo nos dirigimos entre los hermanos. Esto tampoco quiere decir que hay que ser blando con los hermanos que comienzan a presentar ideas erradas, ¿no? Sino que amonestarlos, disciplinarlos en amor. Pero vemos claramente que estos pasajes van referidos primordialmente al amor entre los hermanos, porque la comunión, el amor, la unión en amor que es por el Espíritu es entre los hermanos, pero no hallamos esta comunión con el mundo, con los falsos maestros, ¿no? Que vienen con otro espíritu de engaño. Y bueno, las disensiones tienen que salir, porque así se ponen de manifiesto quiénes son los de Dios, quiénes son los aprobados y quiénes no. Y claramente el conocimiento y el amor van de la mano, van juntos, un crecimiento día a día con los hermanos, edificándonos, porque edificarse es eso, comer buenos pastos, ¿no? Comer buenos pastos, que hace un pastor, ¿no? Sino que guía a las ovejas, al rebaño, a buenos pastos, ¿no? Buenos pastos significan buenos alimentos, ¿no? Y buenos alimentos en este contexto nos habla de una palabra bien enriquecedora, ¿no? Entonces una oveja sabe reconocer aquellas personas que lo guían a buenos pastos, ¿no? Y doy fe aquí. He escuchado hermanos con gran elocuencia hablar, grande desplegar, ¿no? Un gran conocimiento, de los cuales uno siente realmente que está creciendo, que se está alimentando con verdadera doctrina, ¿no? Y eso no es más que pastorear, hermanos. Una persona que nos guía y podemos adquirir sabiduría, conocimiento, aprender, crecer, ¿no? Así como el hermano Alexander Gell, José Junior, Bianchi aquí han demostrado, entre otros hermanos, que con sabiduría, ¿no? Han demostrado buena palabra, y aún así, tratando esos temas que quizás uno ya conoce, ya oyó varias veces, ya aprendió, siempre es bueno seguir escuchando, seguir creciendo en esos temas, no creyendo que lo hemos comprendido todo, porque siempre aparece una perlita, algo nuevo, y decimos, wow, esto se me había pasado, la verdad, se me había pasado, y siempre adquirimos más conocimiento y vamos creciendo en amor, edificándonos unos a otros. Y eso es, hermanos, el verdadero amor, la verdadera edificación, llamando las cosas como son, por su nombre, al hermano y al mentiroso. Gracias y paz. Gracias y paz, hermano. Les habla Marcela desde Venezuela. Estoy escuchando los audios del hermano Juan Fernández. Voy a comentar algunos. No sé si pueda, si me quede tiempo, ya que el hermano José Junior dice que va a plasmar aquí en el chat un estudio. Pero voy a comentar que está hablando sobre este texto que dice de el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por supuesto que dentro de ese contexto yo también creo que le está hablando a los hermanos en la fe. O sea, existe el tipo de cristiano que es más fuerte, que es un cristiano maduro, que ya ha alcanzado ese grado de madurez, ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, que es pecado y no. Pero está este otro cristiano, ¿verdad?, que se escandaliza por cualquier cosa, que piensa que algo es pecado, entonces, ¿qué es lo que podemos notar aquí? Este conocimiento del que se habla en este texto, pues, a mi parecer, es un conocimiento sano, ¿verdad? Un conocimiento verdadero, como muchas veces, pues muchos acá podemos tener un conocimiento real, ¿verdad?
Pero ¿qué sucede? Que nosotros no podemos tomar ese conocimiento real que tenemos, ¿verdad? Como una especie de excusa para pasarles por encima a esos hermanos débiles en la fe. ¿Por qué? Porque allí es donde entra el amor, que es el que edifica, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo se dice que si él se va a abstener de comer carne, dice, con tal de no ser un tropiezo para otro hermano en la fe. Mire hasta el extremo que llega el apóstol Pablo. Entonces nosotros, en lo más que podamos, tenemos que tratar de no escandalizar a estos hermanos débiles en la fe. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros no escandalizar a estos hermanos débiles en la fe? Pues es el amor. Es el amor. Hay que edificarlos. Hay que edificarlos en eso. Por ejemplo, acá hay muchos hermanos que todavía se escandalizan cuando se les da esas confrontaciones a los falsos maestros y ellos no lo ven así, ellos lo ven como algo. Por eso hay que tratar, mientras esto sea así, mientras a esos hermanos pues no les queda claro todavía esa cuestión, pues no de mamaquear al falso maestro, pero sí tratar de no utilizar en los debates, ¿verdad?, tantos insultos, no por el falso maestro, no, sabemos que es un hijo del diablo, este falso maestro, sino por estos hermanos débiles en la fe que se escandalizan y lo ven como algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, tratar de hacer un debate que donde se le diga la verdad a este falso maestro, pero sin ser tan repetitivos en los insultos, en ese aspecto también. Y no solamente en esta área, existen muchas otras áreas en las que hay hermanos que ven algo como mal, pero el cristiano maduro sabe que eso no es pecado, como por ejemplo el consumo, ¿verdad? El consumo de bebidas alcohólicas. Hay hermanos que para ellos tomarse una copita de vino, eso es un escándalo, ¿verdad? Eso es una cosa. Si yo tengo aquí en el frente a un hermano en la fe, que eso para él es un escándalo, obviamente yo no me voy a tomar una copita de vino delante de ese hermano, porque es que no lo voy a escandalizar, yo sé que ese hermano, sino que lo hago a solas, pues, algo así. Es que de esa manera es que lo noto yo, porque no podemos. Bien, por acá también el hermano Juan Fernández está hablando de cómo confrontar a un falso maestro. Bueno, habría que definir lo que es un falso maestro, y pues un falso maestro pues sabe que está mintiendo, un falso maestro retuerce las escrituras, un falso maestro no da su brazo a torcer, ya sea por cualquier cosa que no haga que ese falso maestro pues diga, no, sí, yo estoy errado, yo estoy en error. Entonces a estas personas que hacen estas cosas con alevosía, o sea, que planifican la herejía, hacen una estructura de la apostasía, así, pues a estas personas sí son en realidad falsos maestros, y con estos falsos maestros no se puede hablarle, mira hijito, mira cosito bonito, mira hijito de Dios, mira, nada de esas cosas se pueden utilizar con el falso maestro, porque en el momento de que seamos suaves con el falso maestro, pues el falso maestro nos come, esa es la verdad, nos come y nos aplasta. Entonces, al falso maestro hay que confrontarlo con la verdad bíblica. Esa sana doctrina que él está echando por tierra, que él está pisoteando, hay que confrontarlo con la sana doctrina. Bien, por acá también el hermano Juan Fernández está hablando de cómo confrontar a un falso maestro. Bueno, habría que definir lo que es un falso maestro, y pues un falso maestro pues sabe que está mintiendo, un falso maestro retuerce las escrituras,
un falso maestro no da su brazo a torcer, ya sea por cualquier cosa que no haga que ese falso maestro pues diga, no, sí, yo estoy errado, yo estoy en error. Entonces a estas personas que hacen estas cosas con alevosía, o sea, que planifican la herejía, hacen una estructura de la apostasía, así, pues a estas personas sí son en realidad falsos maestros, y con estos falsos maestros no se puede hablarle, mira hijito, mira cosito bonito, mira hijito de Dios, mira, nada de esas cosas se pueden utilizar con el falso maestro, porque en el momento de que seamos suaves con el falso maestro, pues el falso maestro nos come. Esa es la verdad, nos come y nos aplasta. Entonces, al falso maestro hay que confrontarlo con la verdad bíblica. Esa sana doctrina que él está echando por tierra, que él está pisoteando, hay que confrontarlo con la sana doctrina. El hermano también está hablando sobre las palabras lisonjeras que utilizan los falsos maestros, que a veces pensamos que porque una persona hable así suavecito, ya tiene el Espíritu Santo, ya es de Dios, y eso es un error. Y también es bueno hacer la pregunta, ¿por qué el falso maestro tiene credibilidad en las personas? Cuando este falso maestro le habla a 5.000 personas, a 10.000 personas, ¿por qué tiene credibilidad? Bueno, porque es que el falso maestro les dice a las personas lo que quieren escuchar, no lo que está en la palabra de Dios. Frases como declaró cielos abiertos, frases como Dios te va a bendecir con $1.000.000, frases como Dios quiere que tú tengas un carro último modelo y no que estés en esa bicicleta, o no que estés, bueno, cosas así es lo que la gente quiere escuchar, bendición, todas esas cosas es lo que la gente quiere escuchar. Entonces es por esto que el falso maestro tiene credibilidad en ese público que lo está escuchando. También es bueno acotar que el falso maestro tiene esa credibilidad en ese público al cual él le está hablando, es porque utiliza la misma táctica que utiliza Satanás, que esa táctica es que él mezcla ciertas verdades bíblicas con mentiras. Al hacer esta mezcla, al tener esa mixtura, pues difícilmente los borreguitos que están allí escuchándolo pueden notar que está mintiendo. Este es la coartada, veo yo, que tiene el falso maestro, el mezclar la verdad con la mentira. El hermano sigue diciendo acá de tapar la boca a aquellos que van en contra de la sana doctrina. Pero también dice algo significativo, algo que llama mucho la atención, que cuando tratas de taparle la boca a un falso maestro, aparece un borrego, eso es cierto, aparece un borrego a decir que no, usted no tiene amor en su corazón porque usted le está diciendo al borrego que es un apóstata, hereje, mentiroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el borrego no quiere que tú insultes ni que tú te metas con el que lo está robando. El borrego no quiere que tú insultes al que lo está asesinando. El borrego no quiere que tú le digas esas palabras como por ejemplo hijo del diablo a estos falsos maestros. Entonces sí, eso es una especie, claro que sí, eso es una especie de hipocresía. Eso sí, una especie de hipocresía, porque dicen que no se tiene amor, pero entonces ¿quién sí tiene amor? ¿El borrego que lo está engañando? El falso maestro que lo está engañando, ese sí tiene amor en su corazón. O sea, lo que yo digo es esto,
que yo le diga a una persona, mire, tú eres un hijo del diablo, un falso maestro, un hijo del diablo, un apóstata, un hereje. Pero cuando yo se lo digo así contundente, no tengo amor. Pero si el apóstata hereje me dice, mire, usted está mintiendo, mire, usted me está calumniando, usted está... Pero lo dice así suavecito, entonces como que no se nota mucho que este hombre, este falso maestro, también me está insultando, solamente que con palabritas suaves. Esta metáfora que está utilizando el hermano acá, del agua envenenada, pues es algo muy parecido a lo que ocurre ahorita. Porque usted va donde una persona y le dice, mire, no tomen de esa agua, que esa agua está envenenada, la envenenaron estos hombres. Mire, hermano, usted le puede mostrar pruebas, 500 pruebas, 5000 pruebas de que eso es verdad, de que esa agua está envenenada. Y aún así no le creerían. No le creerían, hermano. Entonces, yo esta cuestión la veo más de que el Padre es el que atrae, hermano. El Padre es el que atrae a esa persona. Y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así es. En ese aspecto yo lo veo así. También hay personas que dicen, no, pero es que a donde yo voy, ahí se predican muchas doctrinas verdaderas. Unas que otras falsas, dicen. Unas que otras. Yo le pregunto a usted, ¿usted se tomaría, no sé, un vaso de toddy? Y yo le digo, mire, hermano, este vaso de toddy está envenenado, pero no un 100%. Está envenenado un 1% nada más. ¿Qué persona en su juicio se va a tomar ese vaso de toddy? A pesar de que no está 100% envenenado, sino que está un 1% envenenado. ¿Qué persona, dígame? Gracias y paz, hermano Juan Fernández, y gracias y paz a todos los miembros de este santo grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram. Por aquí su amigo hermano Alexander Hell. Bueno, ayer escuché este excelentísimo estudio que ha dado aquí el hermano Juan Fernández. La verdad que te felicito, hermano, muy, pero muy buen estudio. Excelente, hermano, excelente. Y para apoyar tu estudio, yo tengo aquí por escrito también un estudio muy parecido a esto que tú has dicho, titulado Juzgando en medio de la gran apostasía. Yo lo voy a poner en el chat. Pero también voy a comentar algo, o mejor dicho, ampliar algo que tú has dicho, porque verdaderamente el estudio tuyo ha sido bastante completo. Fíjense, hermano, en el video que yo puse aquí. En este video es unos recortes que hay del Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo confronta a sus adversarios, fariseos, maestros de la ley, saduceos, etcétera, todos aquellos que tenían puestos de liderazgo en el pueblo de Israel, pero que se habían corrompido, habían apostatado e incluso habían quitado y añadido a la ley de Dios. Fíjense que Jesucristo no era ni blandito ni manso con esta gente. Fíjense la forma y las palabras, cómo Jesús lo confrontaba en público, delante de quien sea. Jesús no tenía tapujo contra eso, sino que delante de cualquiera, de cualquier grupo de personas, confrontaba a estos falsarios mentirosos, maestros de la ley y fariseos y toda esta gente criminal. Señor, y las palabras que usa Jesús son verdaderamente fuertes. Jesús no se andaba con rodeos. Imagínense cuando le dijo a esta gente, sepulcros blanqueados. ¿Usted sabe lo que es un sepulcro blanqueado? Una tumba que por fuera se ve muy bonita, pero por dentro está podrida. Así estaban esta gente, estos fariseos. Por fuera pretendían parecer justos, pero por dentro estaban podridos. Y no solo eso, sino que Jesús les tiraba en cara todo el mal que ellos hacían. Y en público, no lo escondía, en público lo hacía. Entonces el asunto es, hermanos, que yo veo en el sistema moderno, iglesiero moderno, que los feligreses se les enseña a no juzgar.
O sea que usted no puede señalar la apostasía. Eso es lo que le están enseñando las iglesias modernas a los feligreses. Como que no puede decir nada en contra de los líderes iglesieros. Nada pueden decir, aún sepan que están practicando apostasía. Pero fíjense aquí en este video, señores, lo que hacía Jesús, porque Jesucristo es nuestro ejemplo. Cómo Jesús confrontaba a esta gente y lo que le decía, los insultos que le lanzaba, una cosa impresionante. Hermanos, nosotros sí que podemos juzgar. Y eso lo ordena Jesucristo en Juan 7:24. Jesús dijo ahí, no juzguen según las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. Ven, Jesucristo sí manda a juzgar. Pero juzgar no significa que usted va a señalar a una persona y le va a decir, te condeno al lago de fuego. No, eso no es juzgar. Porque muchos se dan la idea como que es eso. No, no es eso. Lo que nosotros estamos juzgando es la doctrina y el comportamiento. Eso es lo que tenemos que juzgar. Por ejemplo, cuando en esas iglesias se enseña a diezmar dinero, algo que no lo ordena la Biblia, y usted bíblicamente se da cuenta de que eso es una estafa, un robo, eso de diezmo de dinero, de pacto de dinero, de primicias, de principio de año, y todos esos disparates que se han inventado en el sistema iglesiero apóstata para sacarle dinero a la gente, y usted bíblicamente se da cuenta de la verdad de que todo eso es un fraude, y usted se va a quedar callado. No, usted tiene que juzgar eso, pero no puede tragárselo, tiene que decirlo, porque ahí es donde usted muestra el verdadero amor a los hermanos. Porque ¿cómo va a ser que usted va a ver un hermano suyo, a alguien que cree en Cristo, siendo engañados y ya usted conoce la verdad y usted se va a quedar callado? O sea, ese hermano que se hunda, que sea despojado, que sea robado, que sea timado, y usted se queda calladito porque usted no puede juzgar, usted no puede hablar. Señores, por Jesucristo aquí está ordenando a juzgar. O sea, nada le impide a usted que usted juzgue. Si no es todo lo contrario, usted tiene que hacerlo, tiene que juzgar, tiene que confrontar la apostasía. Porque fíjense en el estudio que ha dado el hermano Juan Fernández, cuántos pasajes bíblicos ha dado de que los apóstoles y la iglesia del siglo I, claro que confrontaban la apostasía, igual que lo hacía Jesucristo en persona y en público, sin esconder nada. Entonces, en el sistema iglesiero apóstata iglesiero se han inventado un cuento, una fábula, un mito, de que el cristiano no puede juzgar, de que cuidado con tocar al ungido de Jehová, dicen ellos. Oigan eso, cuidado si tocan al ungido de Jehová, o sea, el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia puede hacer lo que le dé la gana, puede robar, puede mentir, puede hacer lo que sea y nadie puede decir nada. ¿Y de dónde proviene ese tipo de doctrina? Bueno, eso proviene de la madre de las rameras, del catolicismo romano, que se inventaron una doctrina conocida como la infalibilidad papal. O sea, que el papa es infalible, todo lo que él diga. No importa lo que sea que ese fulano diga, nadie lo puede contradecir. Eso se llama la infalibilidad papal. Y cuidado, que si en aquel tiempo usted se atrevía a contradecir al papa, fácilmente y te quemaban vivo en la hoguera. Así que funcionan las cosas. Entonces ese espíritu todavía sigue vigente en las iglesias apóstatas, donde estos líderes iglesieros se creen intocables. Esto es como un grupo mafioso, una mafia, donde ellos son los cabecillas, que nadie les puede poner un dedo encima, no importa lo criminal que sean. Y así que está funcionando estas iglesias de ahora, llena de ladrones, mentirosos, gente que retuerce en las escrituras y te enseñan a ti que tú no puedes juzgarlos. Pero la Biblia enseña todo lo contrario, que sí podemos juzgar, pero con justo juicio. Esa es la orden que tenemos nosotros. Por ejemplo, cuando Jesús dice, cuidado de los lobos rapaces que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Cuídense de los tales. ¿Cómo podemos nosotros
cuidarnos de los lobos rapaces y cuidar a los hermanos en la fe si no los juzgamos? ¿Cómo podemos cuidarnos de ellos si no los denunciamos? ¿Cómo podemos librar a los demás hermanos en la fe si nos quedamos callados? Señores, que es un asunto de lógica. Lo que pasa es que en las iglesias modernas de ahora, las iglesias apóstatas, le han sellado, cerrado el cerebro a las personas para que ni siquiera puedan razonar. Mayormente el pasaje que usan los iglesieros apóstatas, esos líderes fraudulentos, para sellarle la boca, amordazar a los cristianos para que no puedan hablar en contra de ellos, en contra de la falsa doctrina. El versículo es este, mayormente es este, cuando Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, pues con la misma vara con que mides a otros se te va a medir a ti. Primero mira la viga de tu ojo antes de buscar pajas en el ojo ajeno. Señores, Jesús ahí está prohibiendo juzgar. No, él lo que está diciendo es: oye, compadre, si usted tiene una viga en su ojo, ¿cómo usted va a intentar juzgar a aquel que tiene una paja? O sea, Jesús lo que está condenando es que se juzgue de forma injusta. Usted que tiene un pecado mayor, ¿cómo va a venir a juzgar públicamente a uno que tiene un pecado menor, una paja, mientras tú tienes una viga? Oye, sácate la viga de tu ojo para que veas bien y luego puedas juzgar al que tiene una paja en el ojo. O sea, Jesús ahí no está prohibiendo juzgar, sino lo que está diciendo es: oye, sácate la viga de tu ojo, sácatela. Y luego puedes juzgar al que tiene una paja. Pero primero resuelve tú tu problema. Por ejemplo, yo fui evangélico pentecostal. Yo fui promotor y pagador de diezmo, yo. Pero cuando yo me di cuenta de que eso era un fraude, ¿acaso yo me quedé callado? No, yo me quité esa viga del ojo, me la quité. Ese fraude, esa falsa doctrina del diablo, me la quité, esa viga, me la saqué del ojo. Y entonces pude señalar el error a los demás hermanos de la iglesia, para que sean libres de esa falsa doctrina del diablo, de ese robo. ¿Pero por qué yo lo hice? Porque yo me quité esa viga. Me saqué esa viga del ojo, podía ya ver bien, doctrinalmente podía ver bien, entonces podía explicarle a los hermanos bíblicamente la verdad. Pero Jesús en ese pasaje no prohíbe juzgar. Entonces este pasaje, mal utilizado por estos iglesieros apóstatas, lo toman para amordazar a la gente y decirle: mira, usted no puede juzgar, porque así como tú juzgas, tú serás juzgado también. Cuando Jesús lo que está diciendo es: oye, pero tú no puedes juzgar así si tú tienes una viga en el ojo, sácate la viga primero y después puedes juzgar libremente. Fíjense ahí en 1 Corintios 14, verso 29, ¿qué es lo que enseña el apóstol Pablo? Él dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahí está, es una orden apostólica. Juzgar es una orden apostólica. No es como ahora en las iglesias modernas donde se prohíbe juzgar a los líderes. Estoy hablando de juzgar doctrinalmente, doctrinalmente. A eso que me refiero. No es que usted va a juzgar para decir: yo te condeno al lago de fuego. No, eso solamente el Dios Padre y Jesucristo lo hacen. Estamos hablando aquí de juzgar la doctrina y la enseñanza. Eso es lo que tenemos que juzgar. Es que ustedes no se han dado cuenta que hasta el apóstol Pablo fue juzgado. Cuando él fue a predicar en Berea, ¿qué fue lo que hicieron los bereanos? Ahí estaba Pablo predicando, pero los bereanos no se limitaron a decir amén, amén. No, espérate. Ellos fueron a las escrituras con Pablo. Le dijeron: venga acá, Pablo, venga, vamos a las escrituras. Vamos a ver si lo que tú estás diciendo es así, venga. Y juzgaron y comprobaron que lo que Pablo estaba diciendo era verdad, pero juzgaron. Y por hacer eso, ¿cómo la Biblia llama a los bereanos? Los llama nobles. Fueron nobles. Entonces, una persona que juzga, que discierne, que no se deja engañar, es un noble. Así lo llaman las escrituras, es un noble. Ahora, aquel que se le enseña a no juzgar y se hace el idiota, eso es un pendejo.
son estúpidos, una persona que no razona, una persona que esos líderes iglesieros modernos le fundieron la mente. Sin embargo, aquí la Biblia enseña que se debe de juzgar lo que se enseña o lo que le vienen a enseñar a usted. Usted tiene todo el derecho de juzgar. Y no solamente el derecho de juzgar, sino de confrontar y debatir. Porque eso lo enseña la Biblia, tal como lo ha enseñado aquí el hermano Juan Fernández, que ha dado muchísimos ejemplos de cómo se hacía. Porque eso mismo también lo hizo Jesucristo. Él confrontó en público a aquellos apóstatas que estaban sembrando mentiras y cizañas en medio del pueblo. En público los confrontaba, delante del pueblo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque eso mismo también hacían los apóstoles. Y no solamente denunciar los errores doctrinales que promueven en las iglesias apóstatas, sino también mencionarlos por nombre. Porque eso hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una lista negra de líderes que se habían corrompido, como Himeneo, como Fileto, como Alejandro. Por nombre lo puso el apóstol Pablo en sus epístolas, por nombre, para que la iglesia se defendiera o se cuidara de esos apóstatas que habían pervertido el evangelio. E incluso el apóstol Juan, en su epístola, denunció a Diótrefes, un corrupto que se había colocado un puesto de liderazgo en la iglesia, que había corrompido la sana doctrina y que incluso estaba enseñando que no se debía ni siquiera aceptar a los apóstoles en las iglesias. Imagínense ustedes. Y el apóstol Juan lo denunció por nombre. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque si ya sabemos que gente como Maldonado, gente como Benijín, gente que sé yo, como Cas Luna, Ana Méndez Ferrer, todos esos apóstatas, sabemos que lo que predican son doctrinas de demonios, pues tenemos que denunciarlo con nombre y todo, porque ese es el ejemplo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y en cuanto a los insultos, bueno, ustedes deben de entender también que hay insultos que son bíblicos y hay insultos que son mundanos. Yo no voy aquí a pronunciar insultos mundanos para dar ejemplo, no, para nada. Pero sí puedo dar ejemplos de insultos bíblicos. Y el más peor de todos los insultos que yo he visto en la Biblia, el peor de todos para mí, es decirle hijo del diablo en su cara y en público a los apóstatas. ¿Y quién fue que dijo hijo del diablo en primer lugar? Fue el Señor Jesucristo. Léanlo ahí en Juan capítulo 8, cuando Jesús confrontó a los maestros de la ley, los fariseos. Les dijo hijo de su padre el diablo en sus caras y en público. Y Jesús dijo a los discípulos, sé imitadores de mí. Entonces solamente vamos a imitar lo manso y humilde de Jesús. Pero su carácter para confrontar la apostasía no lo vamos a imitar. Pues claro que tenemos que imitarlo, porque el apóstol Pablo lo imitó. Ustedes nunca han leído cuando el apóstol Pablo confrontó a Elimas el mago. Le dijo exactamente lo mismo, hijo de tu padre el diablo, delante de un cónsul romano, delante de un político. Pablo confrontó de esa manera al brujo ese, Elimas el mago, y se lo dijo, hijo de tu padre el diablo, su propia cara. Entonces esos son insultos bíblicos que nosotros lo podemos replicar, porque el apóstol Pablo dijo, yo soy, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, claro que podemos imitar eso. Los verdaderos cristianos ahora tenemos que tener buena y sólida base bíblica para defender la doctrina y tener una moral bíblica bien alta para poder señalar la apostasía. Eso sí, eso es cierto. Por ejemplo, también el Señor Jesucristo les decía hipócritas, necios, les decía serpientes, generación de víboras, y muchísimos insultos, porque esos son insultos. Claro que son insultos. Decir hijo del diablo a una persona, ¿acaso no es un insulto? Claro que es un insulto. Ahora, lo que yo nunca haría es lanzar un insulto mundano, por ejemplo, decirle hijo de perra a una persona o a un apóstata. No, pues es un insulto mundano y muy bajo.
yo simplemente me limitaría a imitar a Cristo y a sus apóstoles únicamente y lo que ellos pronunciaron. Pero fíjense que esos insultos que lanzaba el Señor Jesucristo y los apóstoles, mayormente, ellos lo hacían era en contra de los líderes, de quienes guiaban al pueblo. Ellos no se la iban en contra directamente de los feligreses de banca. Aunque, se lo digo claro a ustedes, por ejemplo aquí, en este grupo, que venga cualquier cristiano a promover doctrina de demonios y sea confrontado esa persona, confrontada con la verdad, pero sigue en su necedad, pues sepa que luego ya de conocer la verdad y continuar, pretender continuar imponiendo doctrina de demonios, pues claro que se merece su insulto bíblico, aún no sea un líder iglesiero. Claro que se lo merece. Eso es así. Entonces nosotros no podemos ser blandengues en contra de la apostasía. No. Tenemos que juzgar eso, tenemos que denunciar eso, incluyendo los nombres de los apóstatas, porque ejemplo bíblico tenemos. Por ejemplo, yo he tenido debates aquí en el chat de este grupo y a una persona ya cuando se le dice la verdad, pero continúa de necio, yo a veces le digo bruto. Oye, tú eres un bruto. Y usted dirá, pero Alessandro, ¿y dónde aparece la palabra bruto para insultar a una persona en la Biblia? Pues es lo mismo que yo decirle neófito. Un neófito es aquel que pretende enseñar doctrina sin saber realmente lo que es doctrina. Eso es un neófito, o sea, un bruto bíblico, un bruto. Eso es un bruto. Y algunos me han señalado a mí diciendo, oye, Alexander, ¿por qué tú no puedes llamarle necio a un hermano? ¿Por qué tú le dices necio a ese fulano? A ese cobrador de diezmo, a ese infernista, a ese trinitario, a ese unicitario. ¿Por qué tú le dices necio? ¿Porque él es cristiano? ¿Es tu hermano? Pues sepan ustedes, señores, que los promotores de doctrinas de demonios no son mis hermanos, aunque tengan el sobrenombre de cristianos. Esos no son mis hermanos. Acuérdense lo que dijo Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, no todo el que lleve el nombre de cristiano es cristiano. Por eso el apóstol Pablo advierte sobre los falsos apóstoles. Falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, así como el diablo se disfraza de un ángel de luz. Entonces son falsos cristianos. Pero ¿qué es lo que sucede con estos falsos cristianos? Que la mayoría de ellos son personas que te vienen a ti con palabritas suavezonas, llenas de amor. ¡Ay, cuánto amor! Y palabritas suavecitas que confunde a los ignorantes. Entonces cuando ven con una persona como yo, como José Junior, como otros hermanos acá, como también como por ejemplo, bueno, con varios administradores y otras personas acá, a esa persona le llamamos necios, hijos del diablo, y se lo decimos en su propia cara. Muchos piensan, oye, pero que ustedes son muy agresivos, porque mira, este fulano te está hablando con mucho amor. Ajá. Pero así mismo con mucho amor está metiendo la cizaña y sembrando la doctrina de demonio. Ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que ser totalmente cortantes, así como lo fue Jesucristo, que no le dio tiempo a sus adversarios a sembrar ninguna doctrina de demonios cuando Jesús andaba predicando, sino que lo confrontaba de una forma cortante para que el otro ni hablara. Le arremetía con todo, hijo de tu padre el diablo, lo decía así mismo en su cara, voceado y en público. Entonces nosotros no podemos ser blandengues, blanditos, con los apóstatas que vienen con ese tipo de temperamento manipulador, porque el apóstol Pablo lo advirtió. De esos que vendrán a nosotros con palabritas lisonjeras, con palabritas suavezonas que adormecen el oído y con mucho amor, que se parecen a Walter Mercado, mucho amor. Cuando en verdad son hijos del diablo esa gente. Entonces nosotros que ya tenemos el discernimiento doctrinal activado, no podemos dejarnos engañar con esas personas. Tenemos que confrontarlos de forma dura y cruda, delante de quien sea. Entonces, ya es tiempo que los que son débiles en la fe, que de lo que todos se escandalizan y se ponen la mano en la cabeza,
Ya dejen su santurronería ustedes y sepan que el tiempo del fin se está acercando a pasos bien agigantados. Ya es hora de dejar la blanditura y la ñoñería y la santurronería barata. Claro está que debemos buscar la santidad y todo eso, pero eso no incluye que tenemos que soportar a los que promueven doctrinas de demonios. Tenemos que confrontarlos directamente como lo hicieron Jesucristo y sus apóstoles. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.